Bueno, finalmente entonces llegamos a esta parte del MVC. Vamos a actualizar este mensaje aquí, que ya sería no actualizando, sino borrando el usuario. Eh, y proseguiremos con la parte de lo que es la vista, el cabezado, pie de página, que en este caso no va a ser algo muy complejo, sino que simplemente vamos a empezar a cargar nuestras vistas. ¿Listo? Hasta el momento en nuestro proyecto se debe estar visualizando el siguiente error. Vamos a pasar a crear lo que sería la base de datos para poder que esto funcione y así darle continuidad con las vistas. Entonces vamos a ejecutar nuestro gestor de bases de datos. Para mi caso en Laragon eh, sería de la siguiente manera. Si usted está utilizando SAM, ya sabe cómo ejecutarlo. En mi caso en Laragon haré clic derecho en una parte en blanco, iré a MySQL y habilitaré nuestro PHP Esperemos a que cargue el gestor para poder crear la base de datos. Recordemos que nuestra base de datos es algo extremadamente sencillo, no es muy complicado o complejo, simplemente es crear la base de datos como dijimos que íbamos a llamarla desde el config y una tablita sencilla. Y así daremos paso a las vistas. Ok, entonces, según nuestro proyecto, nuestra base de datos se llama en este caso, se llama MVC, CRUD MVC. Entonces así mismo vamos a crear nuestra base de datos para poder trabajar con base en esto. Y seleccioné solamente una partecita, entonces voy a crearla. Vamos a crearla desde comandos. Para eso entonces vamos a recordar los comandos create, database, pondré la base de datos aquí. Yo lo hago comando a comando para evitar situaciones complicadas. Ahora me dice que ya existe la base de datos, entonces voy a cambiarle el nombre en el momento. Voy a ponerle CRUD Daniel para cambiarle la base de datos y ahorita la cambiamos en el config de una vez también. Ok, ahí ya la creó. Vemos que aquí se empieza a ver reflejada en el momento, ¿cierto? Entonces, si yo quiero cambiar ciertos aspectos, puedo hacerlo desde nueva, revisar la base de datos, que en este caso se llama CRUD Daniel, ¿cierto? Y cambiar los privilegios, pero para el caso de nosotros simplemente es ir a seleccionar la base de datos que tengo en el momento. Este video va a quedar un poquito más largo de lo normal, entonces espero que puedan entender y terminarlo. Listo, entonces vamos a crear nuestra tabla que va a ser user create table, la llamamos users, va a tener los siguientes campos que era ID de tipo entero, primary key, auto increment, luego va a tener el campo del name, que lo hemos puesto con el B mayúscula, name, de tipo varchar, pongámosle 20, y el email, que tipo, va a ser de tipo también varchar, aquí sí le pondré 255 porque no falta el que ponga un email muy largo y que y que a veces genera conflictos, entonces le pondré este tipo de campos, este tipo de esta cantidad de campos y le daré continuar. Ok, voy a ir a regresar a mi proyecto y a cambiar la base de datos aquí como lo dijimos porque recuerden que me puso problemas yo por lo que ya existía. Entonces ustedes pueden dejarla tal cual como está, si no la tienen creada, yo sí la pondré, le tendré que cambiar el nombre por cosas
de simplificaciones. Listo. Guardo cambios. En este momento, si vengo y actualizo mi proyecto, debe desaparecer el error. Y ya lo que está apareciendo es porque no existen las vistas, que es lo que vamos a empezar a crear, que sería el encabezado y PayPal. Entonces vamos a empezar a crear nuestras vistas. Miren que sigue estando el connection done, o sea que sí está conectando, y voy a crear las vistas en el momento. Para ello, voy a modificar todo el controlador en el instante para poder que nos traiga esas vistas. Esta vista, que es la principal, más adelante se puede cambiar si usted quiere que sea por vistas aparte. Yo en este caso lo voy a dejar quietecita en el momento. Vamos a crear los demás métodos para el crear y poder trabajar con las vistas luego. Entonces, crear las funciones, el public, static, function, create, que va a ser el método para cuando creamos los usuarios. Aquí le vamos a hacer a través de un condicional que haga lo siguiente. Entonces, si llamamos la super global server para crear una constante que ya va a llamar en este caso request, o sea, requerir, request method. Esto es una constante que estoy creando en el momento para poder llamar las vistas. Idéntico a post, es una constante, llamará a los atributos name, que va a venir por método post o por constante post, que va a recibir va a pausar un momento el video. Ok, retomamos, que se me iba a apagar la pantalla. Entonces recortamos, va a recibir por parámetro el name, también va a recibir por parámetro email, también por método post, y por la super global post va a recibir el email, que son los campos que vienen propiamente en la tabla. Hacemos otro condicional anidado para que quede instancia la clase user, doble dos puntos, llamará al método create del modelo y pasará los parámetros de name e email. Traerá al header, la función header, que nos llevará a la locación que le indiquemos de la siguiente manera: location, dos puntos, va a ir al método index.php, pasará los parámetros, en este caso el action, que fue la que le definimos allá, por la constante list. Luego, si esto no es verdad, si esto no ocurre, mandará un mensaje, un eco, diciéndonos error, create o creando user, error creando al usuario,
Después vamos a hacer en el condicional primero, el otro si no, para que esto funcione va a requerir o requiere la vista, que es donde estamos saliendo el error en el momento. Entonces vayamos, le vayas a la carpeta Views y llámeme al User Form, que es la vista que vamos a crear a continuación. Pero vamos a dejar estos métodos primero organizados. Ya tenemos el método del crear. Vamos a hacer el de borrar, el de editar, actualizar y el de borrar, que no son tan extensos. Entonces, vamos con el siguiente método, que sería el de crear, el de editar, public, static, function, edit, para el método del editar, que recibe por parámetro el ID, que recibe, manda una variable user que va a estar instanciando la clase user del modelo y va a llamar al método get by ID, que fue el que le pusimos allá, con el parámetro. Y que va a requerir también de la misma forma que voy a optimizar esto, trayéndome esta línea de acá, también va a requerir el formulario de user form para poder editar. Esto es por el método de editar. Vamos con otro método que se conecta a este mismo edit. Este es para cargar simplemente la vista y este es para poder modificar. Entonces el public static function, con el método de arriba yo llamo la vista y traigo los datos que estén de los usuarios registrados. Con este simplemente vamos a actualizar, update, user data, que es el parámetro que estamos mandando. Vamos a llamar, a traer los datos del usuario de la siguiente forma, user data, con el parámetro ID, desfijamos los datos a través de la función de PHP unset, que aquí mismo me está dando, en mi caso me está dando la definición, dice unset at a variable, dice que mezcla variables y las desfija de alguna forma mal dicha. Entonces decimos user data ID, con este voy a poner el comentario remueve los IDs from data array, es decir, remueve los IDs del arreglo, que por eso les decía que un set desfija, mal dicho pues en el momento, si la clase user del modelo tiene el método actualizar, va a recibir el parámetro ID y el parámetro user data y empieza a fijar o a direccionar con el header. Direccionamos a donde queramos que vaya, location, index.php, mandamos los parámetros con la constante action y el parámetro list. Si no, echo error updating, o sea, error actualizando,
el usuario. Y para finalizar y comenzar y seguir en el próximo video con las vistas, ahora sí, terminamos el método public static function delete, recibe el parámetro id y con un condicional que nos va a servir este mismo de acá, le decimos que llame, que vaya al modelo, llame al método delete, que marque solamente el id, porque por medio del id ya vamos a eliminar todos los datos. Y también queda de la misma forma aquí, si alguna cosa en el error dice error deleting, eliminando el usuario. Eso es un inglés un poco machetero, pero es como entendiéndoselo de alguna forma. Con esto ya quedamos listos con estos métodos y vamos a pasar a las vistas.